Hola chicas, en este segundo video vamos a definir y clasificar qué son los bienes, ¿sí? Em, Nosotros habíamos dicho que las personas buscaban satisfacer sus necesidades a través del consumo de bienes. Entonces, ¿cómo definimos qué es un bien? Un bien es todo medio que se utiliza para satisfacer una necesidad, pero si buscamos la definición en nuestro Código Civil y Comercial, vamos a encontrar que los bienes son todos los objetos materiales e inmateriales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener un objeto material, como puede ser esta lapicera, ¿sí? Y nosotros la usamos para satisfacer una necesidad, la necesidad de escribir, pero también existen objetos inmateriales. Estos objetos inmateriales tienen que ver con, por ejemplo, el logo de una marca, una patente, pero no las patentes del auto, sino las patentes de propiedad intelectual, ¿sí? Por ejemplo, yo creo un producto y al crearlo lo tengo que patentar para decir que es mío, ¿sí? Em, la imagen, el logo lo dijimos, ¿sí? Eso claramente es un objeto inmaterial. ¿Por qué? Porque uno puede reconocer una empresa o una marca a través de ese logo. Entonces es un objeto, pero intangible, inmaterial. ¿Cómo vamos a clasificar a estos bienes? Hay muchas clasificaciones, hay muchos criterios para clasificar a los bienes. A mí no me interesa que sepan cuáles son los criterios, sino que sepan la clasificación en sí, que puedan diferenciar estos bienes. La primera gran clasificación tiene que ver con los bienes libres, por un lado, y los bienes económicos, por el otro. ¿Por qué digo que es la primera gran clasificación? Porque a partir de esta clasificación es que la economía empieza a analizar a los bienes. En el caso de los bienes libres, tienen dos características fundamentales. Los bienes libres son ilimitados y son gratuitos. Con lo que no estaría ocasionando ningún problema para la economía. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la economía lo que estudiaba era la manera en que se administraban unos recursos escasos, por un lado, para la satisfacción de las necesidades ilimitadas por el otro. Entonces, si tenemos recursos ilimitados y necesidades ilimitadas por el otro lado, no tenemos un problema económico, porque existe o hay una determinada cantidad de bienes para satisfacer la cantidad de necesidades que existen. Por lo tanto, la economía no estudia a los bienes libres. Yo hablo de los bienes libres, pero en realidad hay un solo ejemplo de bien libre que es el aire. ¿Sí? El aire es el único ejemplo de bien libre. Claramente es ilimitado, ¿sí? Existe en abundancia en la naturaleza y a su vez es gratuito. ¿Sí? No pagamos por el aire. La otra clasificación, ¿sí? Su, digamos, contrapuesto, son los bienes económicos. ¿Sí? Y para que los bienes sean considerados económicos, tiene que reunir cinco características. La primera es lo contrario de ilimitado. Tiene que ser limitado. ¿Sí? Nosotros en economía hablamos de escaso. ¿Sí? No escaso en el sentido de que hay poco, sino escaso en el sentido de que tiene límite. Lo contrario de gratuito sería oneroso. ¿Sí? Oneroso significa que vamos a tener que pagar un precio para acceder a ese bien. Generalmente usamos la palabra oneroso como sinónimo de que es caro. Nosotros la usamos como lo opuesto de gratuito, que tenemos que pagar para poder obtenerlo. Otra de las características de los bienes económicos es que tiene que ser útil.
tiene que tener una utilidad, ¿sí? Es decir, yo sé que esta lapicera la uso para escribir. Su utilidad es la de escribir. Otra es que sea accesible. ¿Sí? ¿Qué significa que sea accesible? Que yo lo pueda obtener con el solo hecho de querer obtenerlo. ¿Sí? Es decir, si yo quiero comprar una lapicera, sé que voy a una librería y la compro. Y por último, tiene que ser jurídicamente transferible. ¿Qué significa esto? Que yo puedo transferir el dominio, la propiedad de este bien. ¿Sí? ¿Cómo se transfiere la propiedad del bien? A título gratuito, o sea, yo lo regalo, lo entrego y no recibo ninguna contraprestación, o a título oneroso, es decir, lo entrego y a cambio me dan dinero. Esas son las 5 características que tienen los bienes económicos. Pasamos a otra clasificación. Vamos a hablar de bienes de consumo y bienes de capital. Cuando hablamos de los bienes de consumo son los que se utilizan para satisfacer directamente una necesidad, ¿sí? Esto es un bien de consumo, yo lo utilizo para escribir, ¿sí? Satisface directamente una necesidad. Por lo tanto, ahí también podemos subclasificar esos bienes de consumo en durables y no durables. Los bienes de consumo durables son los que no se agotan con su primer uso y los bienes de consumo no durables son los que sí se agotan con su primer uso. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con alimentos. Los alimentos son bienes de consumo no durables, ¿sí? Es decir, se agotan con su primer uso. Y los bienes de consumo durables no se agotan con su primer uso. La lapicera es un bien de consumo durable, ¿sí? Ahora, la tinta que tiene adentro es un bien de consumo no durable, ¿sí? Una vez que escribí, no puedo volver a escribir con la misma tinta. Un alimento, una vez que consumí un alimento, no puedo volver a consumirlo, ¿sí? Otra clasificación son, perdón, me olvidaba de los bienes de capital. Los bienes de consumo son los que satisfacen directamente una necesidad, que se pueden dividir en durables y no durables. Los bienes de capital, ¿se acuerdan cuando en factores productivos hablamos de los recursos tecnológicos, el capital? Bueno, en este caso los bienes de capital son esos, ¿sí? Bienes. Los bienes que utilizo para producir otro bien. ¿Sí? Por lo tanto, estaría satisfaciendo una necesidad, pero de manera indirecta. ¿Sí? Otra clasificación tiene que ver con los bienes intermedios y los bienes finales. Los bienes intermedios son los que están en la mitad o en algún punto del proceso productivo, es decir, las materias primas o los productos que todavía están en proceso. Los bienes finales son los que están listos para el consumo. Esto es un bien final, ¿sí? También tenemos los bienes sustitutos y complementarios. Para poder analizar los bienes sustitutos y complementarios, nosotros vamos a hablar de dos bienes, ¿sí? Dos bienes son sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad, ¿sí? Por ejemplo, el té y el café, ¿sí? Satisfacen la misma necesidad, la necesidad de tomar una infusión. Ahora, dos bienes son complementarios cuando se utilizan en forma conjunta para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, un auto y la nafta, ¿sí? Los utilizo de manera conjunta para poder satisfacer la necesidad de transportarme. Por último, tenemos los bienes públicos y los bienes privados. Los bienes privados claramente son los que pertenecen a una persona o a un grupo de personas. Y para poder acceder a ese bien yo tengo que pagar, ¿sí? Ahora, los bienes públicos son los que pertenecen a toda la comunidad, solamente el Estado es el que los vende. ¿Por qué? Porque no hay ningún particular que los quiera vender, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos dispuestos a pagar para poder usarlo. Por ejemplo, un bien público puede ser una plaza, ¿sí? Ninguna de ustedes seguramente está dispuesta a pagar una entrada para ingresar a la plaza, ¿sí? ¿Cómo se mantienen entonces? A través del cobro de impuestos. Bien,
Nos vemos la próxima, chicas.